Buenas noches espectadores, un gusto saludarles hoy jueves 7 de noviembre del año 2024, mire, ya en diferentes lugares estamos viendo ya los encendidos de los árboles navideños, también estamos viendo los arbolitos y las luces en diferentes casas. De una u otra manera eso alegra el corazón porque es la época que los hondureños toman a bien y en diferentes partes del mundo también, y lo más importante es que en diciembre, el 24, se celebra el nacimiento del niño Jesús. Y seguimos con más episodios del podcast aquí en El Espectador Sin Filtro. Vamos a hablar hoy sin filtro con un joven, prácticamente tenemos la misma edad. Le damos la bienvenida a Javier Carrington Sapedrano. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Un gustazo tener la posibilidad de estar conversando el día de hoy aquí con vos y con toda la audiencia espectadora de este podcast que tiene su entretención y tiene su público, ¿no? Somos amigos en las redes sociales, hermano. Nos empezamos a seguir y todas cosas. Me escribiste y aquí estás, mira. Sí. Recuerdo que te escribí para cuestionarte, ¿no? Algunas cosas. Ah, ¿me escribías? Sí, para cuestionarte algunas cosas referente a cómo eran incisivas algunas cosas y evidentemente pues no estaba de acuerdo en muchas, ¿no? Entonces por eso empezamos a tener esos debates y por eso nos encontramos hoy acá, ¿no? Y eso me encanta encontrar, siempre yo digo, tal vez tú piensas de una manera blanca, yo de una manera negra, y encontrar un punto gris, y eso es importante. Indudablemente el desarrollo que has tenido a tu corta edad ha sido bastante grande, Javier, y contanos tus orígenes. Quiero que el público te conozca, de dónde sos originario, de dónde proviene ese apellido Carrington que tenés. Contanos. Bueno, te comento un poco. Soy un hombre afromestizo o un hombre racializado. Soy un hombre abiertamente gay. Soy sanpedrano de edad 31 años y bueno, nací en el barrio Morazán, ¿no? Un barrio común y corriente de la ciudad de San Pedro Sula. Luego crecí y emigré o me desplacé a la colonia Honduras. Allí hice toda mi adolescencia y crecí como un joven común y corriente, ¿no? Amo San Pedro Sula, pero por razones políticas, por razones sociales, me encuentro aquí en la capital hoy en día. ¿Se te hace raro a veces? Porque vos sabes que San Pedro, y hay que decirlo de una manera más fácil de entenderlo en temas de manejo, y en Tegucigalpa es más complejo, hay más metidas y cuestiones así. ¿Te sentí un poco confundido? Bueno, siempre menciono algo y siempre digo, bueno, aquí de repente cuesta un poco ordenar las ideas, ya que muy plano no es. Pero sí, de repente hay una gran diferenciación en el tema de infraestructura, gastronomía, las conductas también de las personas, esas microculturas son chocantes, pero vamos muy bien en el tema de la adaptabilidad. Lo importante es tener una buena disposición para que el proceso de adaptación sea más amigable. ¿Te has hecho amigos aquí en Tegus? Claro, por supuesto, ya tenía amigos de aquí en Tegucigalpa. ¿Y te venís acá, te divagás? ¿Cómo llevas tu vida? Porque estás joven, pues, estamos jóvenes. Bueno, mi vida la llevo entre estudios, actividades partidarias políticas, actividades sociales, trabajo y estudio también. ¿Qué estudiaste en la universidad y dónde? Yo estudié en la Universidad Cristiana de Honduras la carrera de licenciatura en psicología, siempre con un enfoque social, y actualmente estamos terminando la especialidad en desarrollo social y gerencia de instituciones públicas. Leí previamente que te criaste con tu madre y tu tía. Así es, me crié con mi madre y con mi tía. ¿Cómo se llama tu madre, si lo puedes decir, y tu tía, y cómo fue esa crianza que te dieron? Bueno, la crianza como es la mayoría de los hondureños, ¿no? Con algunos hogares disfuncionales donde falta una figura paterna y siempre con esfuerzo, siempre orientado a la disciplina y al trabajo honesto. Entonces fue una infancia bastante sana relativamente. Sabemos que los contextos culturales en Honduras son completamente complejos y eso hace de repente que uno pueda ir desarrollando algunas habilidades a edad temprana, ¿no? Entonces no es nada tan diferente a la mayoría de lo que vimos los hondureños, ¿no? Pero creo que eso es un contexto cultural en toda Latinoamérica, ¿no? El tema del abandono y la ausencia de una figura paterna. Fíjate que hablábamos acá hace unos días, nos comentaba una mujer, era liberal, y nos decía, bueno, Alia nos decía que el papá también hubo abandono y su pareja también, que ella ha ido arrastrando eso. ¿Por qué pasa eso? ¿Crees que ha ido en aumento eso o de una u otra manera los padres, nosotros hemos ido agarrando más conciencia de ser más responsables?
Bueno, quiero mencionar que yo no vivo la experiencia de vivir con una pareja heteronormada, sin embargo considero de que es un gran reto poder transformar la sociedad y poder adquirir corresponsabilidades dentro de la familia. Sin embargo, creo que es un reto que aún cuesta alcanzarlo, pero que se puede ir avanzando de a poco, pero para eso hay que adentrarnos y dinamizar toda la estructura de cómo nos desenvolvemos y cómo nos relacionamos entre seres humanos desde un enfoque de la corresponsabilidad. ¿Qué carrera elegiste, me dijiste, en la universidad y por qué? Soy licenciado en psicología con un enfoque social. ¿Por qué? Porque recordemos que donde están los humanos están las sociedades y donde están las sociedades está lo social. Fíjate que de una u otra manera esto va correlacionado con lo que venimos hablando y lo que estábamos señalando, porque también la familia es el pilar de la sociedad. ¿Esto ha faltado en Honduras, crees vos, desde tu manera científica, técnica, como psicólogo? Bueno, primero debemos de entender desde un enfoque social, debemos de entender que existe un modelo de familia tradicional o conservador, como se menciona, ¿no? Papá, mamá, esta familia nuclear que nos mencionan diferentes libros y científicos, pero también hay que comprender y entender que hay otro tipo de modelo de familia también, ¿no? De que los seres humanos como tal tenemos diferentes formas de relacionarnos y de repente yo viviendo con mi mascota y con mis perros, esa es mi familia también. Yo viviendo con un grupo de amigos en una casa, ese puede también ser el modelo de familia. Lo que pasa es que no es reconocido, sin embargo es importante no dejar de mencionar estos diferentes modelos de familia también. En nivel mental de la sociedad, en temas de responsabilidad paterna, para terminar esto, ¿cómo miras? ¿Hemos ido aumentando o disminuyendo? Bueno, te voy a ser muy honesto, la verdad que considero de que, bueno, por lo menos desde los espacios en los que yo me desenvuelvo y se está trabajando, se está potenciando mucho el tema de la corresponsabilidad. Estamos en una etapa de una deconstrucción social donde muchos hombres están aprendiendo o están empezando a relacionarse o a negociar con esa corresponsabilidad y entender de que desde un enfoque de cuidados es también una responsabilidad. Entonces considero de que aún no se ha logrado su totalidad, pero que también es algo que no va a ser imposible. Entonces creo que es importante que la sociedad como tal pueda mostrar una voluntad de querer poder transformar este enfoque o esta realidad, ¿no? En el tema socio y microcultural, ¿cómo percibís vos, como chavo, cómo percibís vos donde hay más rechazo por la orientación sexual, sea en San Pedro, Tegus? ¿Dónde sentís que hay más eso, sucede más eso? Bueno, es que esto tiene que ver más un poco va más allá de una percepción superficial. Es importante entender y comprender de que tanto San Pedro Sula como el Distrito Central son las ciudades más importantes de este país, ¿no? Desde la parte macrocultural. Pero cuando ya lo vemos microcultural, entendemos y comprendemos que muchas de las personas que migran desde sus zonas rurales, migran a estas grandes ciudades por un enfoque de desarrollo y evidentemente hay algunas cosas que no son reconocidas de la sociedad. ¿Traen esto vos en la cabeza que del machismo y cuestiones así, de gritar obscenidades, etcétera? Bueno, creo que es importante comprender de que las microculturas son diferentes, pero sin lugar a duda, tanto Tegucigalpa como San Pedro Sula, igual otras ciudades que son más urbanizadas, son ciudades que también hay mucha réplica de violencia, pero bueno, creo que más adelante vamos a hablar de algunas acciones que se están haciendo para poder mitigar esta problemática, ¿no? Contanos, te trasladás aquí a la capital, pero antes de eso también tuviste una carrera inicial política en un movimiento dentro de Libre. ¿Cómo te fue? Bueno, yo empiezo a militar, para llevar una línea de tiempo exacta, en el Partido Libertad y Refundación, aproximadamente del 2016-17. Me sumo al movimiento Pueblo Organizado en Resistencia y en el POR, exacto, Pueblo Organizado en Resistencia, y participé en las elecciones primarias del periodo pasado, ¿no? Participé y fue una experiencia bastante enriquecedora, no solo desde la experiencia, ¿no? Sino también desde adquirir también otro tipo de conocimientos y también entender y comprender que las personas que somos disidentes podemos también ocupar esos espacios y que de una u otra forma, para ser un eje transformador dentro de la sociedad, tenemos que ocupar estos espacios.
y también reconocer que la participación política es un derecho fundamental que tampoco se nos puede negar como personas disidentes. Los han ido incluyendo estas personas disidentes con orientación no tradicional, para que lo llamemos así en la sociedad, los han ido incluyendo en el Partido Libertad y Refundación. Bueno, desde que se inició, hablando del marco del golpe de Estado, ¿no? En el 2009, no se nos ha ido incluyendo, ya estábamos presentes desde ese quiebre democrático, ¿no? En el 2009, ahí podemos ver en las líneas histográficas cuando compañeros de algunas organizaciones de aquí de la ciudad de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, organizados y no organizados, ya asistían a las marchas, y evidentemente esta conciencia social lleva a que un movimiento como el Partido de Libertad y Refundación con los grupos organizados y no organizados hagan ese engranaje. Entonces no se nos ha ido incluyendo, siempre hemos estado dentro de este ruedo político. Lo que hemos ido teniendo es más participación política y más visibilidad dentro y fuera de estos espacios. En esa experiencia que te llevas como precandidato en el movimiento en el 2021, para ser exacto, ¿qué te dejó? ¿Qué te dejó sabor positivo y sabor negativo? Bueno, en sabor positivo, entender y comprender que las estructuras y la realidad para las personas LGTBQI+, solo se pueden cambiar a través de involucrarnos en estos espacios de toma de decisión. Eso es completamente importante. Lo que potencia el ejercicio de venir y decir, bueno, yo necesito seguir en esta línea si en realidad quiero ser un actor transformador dentro de la sociedad. Y negativo, entender y comprender que seguimos viviendo en una Honduras que es completamente conservadora, ¿no? Y que hay que practicar el autocuidado desde estos espacios cibernéticos. Entonces, eso te podría decir que son una cosa positiva y una cosa negativa. ¿Quedaste en qué posición? Ahora mismo no recuerdo, pero... Son 20 que salen en Cortés. Son 20 que salen, pero si no mal recuerdo quedé como en el 42, por ahí. Pero fue una buena experiencia. Sí. ¿Tenés el número de los votos que sacaste? Sí, fueron aproximadamente 11.720 por allí. Pero sacaste una cierta fuerza en Cortés. Claro. ¿Te sentís orgulloso por eso? Pues era tu primera vez, pues. Bueno, sí, era mi primera vez y la verdad es que sí, fue una experiencia placentera, la verdad. Te voy a ser muy honesto, inicialmente no iba con un enfoque de quedar, sino de participar, porque esto también es muy importante que se tenga claro. Cuando los espacios y las personas que somos disidentes, personas que pertenecen a pueblos indígenas o afros, el solo hecho de participar se vuelve un ejercicio democrático y solo eso se vuelve ganancia, es decir, se empieza a quebrar una estructura desde la participación política. Entonces, la experiencia por donde sea que se vea es completamente buena. En esa línea de tiempo, y quiero que me respondas con honestidad, ¿es cierto que se ocupa como mucha plata para aspirar y quedar dentro de los 20, en este caso en Cortés, diputados? Bueno, te voy a ser muy honesto, se requiere plata porque también hay una vida orgánica que se tiene que mover, ¿no? Como individuo, como tal, es decir, se ocupa plata para tu combustible, se ocupa plata para tu alimentación, entonces sí se ocupa plata, pero también recordemos que existe una vida política partidaria y desde el enfoque de las comunidades, ¿no? Entonces también una vida organizada dentro del partido y dentro de la sociedad también colabora mucho para que puedas quedar también dentro de estos 20 candidatos. Es decir, puedes tener mucho dinero, pero si no tenés una vida organizada dentro del partido y dentro de la comunidad, con las bases, me decís vos. Con las bases, exactamente, difícilmente lo vas a lograr. Entonces también es importante entender que el recurso económico es importante para todo, porque no mencionarlo también sería un poco ilógico. Sin embargo, la relación positiva con las bases, el compromiso, esa visita, esa coyuntura, esa empatía social es indispensable. Mucho dinero puedes tener, pero si tú no tienes una buena relación con las bases, difícilmente vas a obtener un resultado positivo. ¿Cómo son las bases de Libre? ¿Esperan siempre que lleguen un poco con las manos llenas el candidato o cómo funciona? Las bases de Libre son bases inteligentes que no se pueden subestimar. Es decir, son bases que saben, entienden y que comprenden de que hay una dinámica de realidad que tiene que ser tangible y eso tiene que ver con el compromiso de cada uno de los candidatos. Y esa dinámica ocurre, asumo, no solo dentro del Partido Libre, sino que hay algo con lo que no se puede jugar, que es con el sentido común de la sociedad en general y con la responsabilidad y el criterio que manejan las bases. Llegabas vos, hermano, y
¿Y qué es lo que te decían? ¿Cuáles son tus propuestas, Javier? Te decían. Claro que sí, por supuesto, porque definitivamente si tú quieres llegar también, no es un poco justificarnos, pero si tú también quieres llegar también, tienes que mencionar cuáles son tus proyectos también. La gente tiene que comprender y tiene que entender si en realidad llegando al espacio vas a ser o no funcional. Creo que definitivamente eso es indispensable, ¿no? Poder socializar cuáles serían estos proyectos, pero también aparte de socializarlos, ver también si estos van a ser sostenibles en el tiempo, porque yo te puedo decir, bueno, yo quiero ser candidato, pero mañana voy a poner la luna de color azul, ¿no? Entonces, o la voy a poner la luna de color verde. En realidad, esa es la promesa. Tú puedes decidir creerla o no, pero en realidad va a ser sostenible en el tiempo. Es real, voy a poder hacerlo. Entonces, creo que tiene que ver, vuelvo y repito, con una corresponsabilidad. Es por eso que los candidatos tienen que tener ese sentido del riesgo, ¿no? En cuanto a las cosas que proponen, ¿no? Siempre te denominaste como un defensor de los derechos humanos. Claro que sí. ¿Qué cosas buenas hiciste mientras estuviste? Porque ahora tenés otro cargo, no sé si lo combinás o no, pero en ese momento, ¿qué cosas buenas hiciste para Honduras? Y principalmente para la comunidad LGTBI+. Bueno, mira, te voy a ser muy honesto. Cuando uno es defensor de derechos humanos, uno es defensor de derechos humanos de manera general. Yo no te puedo decir, bueno, soy defensor de derechos humanos y solo voy a defender a personas LGTBQI+. Podemos tener un enfoque como defensores de derechos humanos, pero el defensor de derechos humanos, para que se diga y se entienda, es un defensor de derechos humanos general. Universalizás este tema de la vida y de la protección. ¿Qué te puedo decir que hice? Defender vidas, defender vidas. La historia que me querás contar, una historia y que gracias a tu accionar pudiste defender de manera un humano. Historias hay muchísimas desde la violencia económica, desde la violencia sexual, etcétera. Sin embargo, lo que sí te quiero comentar es de que la violencia que atraviesan las personas LGTBQI+, históricamente en Honduras, no solamente en esta última temporada, es una violencia que ha sido completamente histórica, desde ir a acompañar a mujeres trans y sacarlas de un estado de prisión o de encierro por una detención arbitraria, poder ir, cuestionar y defenderle los derechos y mencionarles, esta fue una detención arbitraria solamente por su expresión e identidad de género. Eso conlleva un reto y conlleva una dinámica también, ¿no? El tema de poder ayudar a otros compañeros y compañeras que se encuentran en una situación de calle, en una situación de abandono, es una situación y es una dinámica bastante entretenida. Sin embargo, como defensor de derechos humanos, cuesta un poco desprenderse cuando tú también llegas a otros espacios, pero el defensor de derechos humanos siempre sigue manteniendo su esencia. El que se autodetermina defensor de derechos humanos, independientemente en el espacio en el que esté, la prioridad va a ser lo humano. Como defensor de derechos humanos, ¿cómo está la Policía Nacional con la comunidad LGTBI+? Bueno, te voy a ser muy honesto, desde el espacio que actualmente estoy manejando ha habido muchísimo acercamiento y ha habido mucha receptividad para que estas instituciones con un enfoque de operadores de seguridad y justicia puedan obtener información y que ellos mismos puedan ir haciendo esta transferencia de conocimiento para que entiendan y comprendan cómo interactuar de manera integral con una persona LGTBQI+. Entonces, no quiero dejar de mencionar también, hay muchas organizaciones de sociedad civil que también están haciendo un trabajo completamente respetable en cuanto a tener esos acercamientos para poder sensibilizar a estos operadores de seguridad y justicia. ¿Hemos mejorado con el trato hacia la comunidad que vos representás? Cuando me decís hemos mejorado específicamente... Porque me contaste una anécdota que indirectamente siempre el trato que le daba la Policía Nacional, así me estás diciendo, la autoridad competente, no era correcta, pero ya después me contás que ha ido mejorando, han habido charlas, capacitaciones a través dentro de la policía y la ONG, pero ¿se ha quitado esto a profundidad o todavía sigue mucho por trabajar? Mencionar que se ha quitado a profundidad sería una falacia, sería un placebo de mi parte. Lo que sí te puedo mencionar es que la policía ha mostrado una voluntad de querer transformar esta realidad. Entonces,
mencionar y decir, hablar por todos los policías o por todos los operadores de justicia sería un placebo. Lo que sí te puedo mencionar es de que hay una voluntad política para que se pueda erradicar la violencia desde la institucionalidad. Y cuando digo desde la institucionalidad, es no solamente desde la policía, sino de todos los operadores o todos los funcionarios públicos. Sin embargo, es difícil venir y generalizar, pero creo y considero que hay una gran voluntad de querer transformar esta realidad desde la institucionalidad. No puedo hablar por todas las instituciones, pero las instituciones que tienen una correlación y un enfoque de derechos humanos sí están comprometidas, como te digo, a poder cambiar esta realidad. Un poco para responder estos términos, porque incluso para nosotros, como jóvenes que ya más o menos lo hemos ido adaptando y comprendiendo, porque siento yo que como la nueva camada, viene con un poco open mind en el tema de cómo pensás, pero sigue lo rezagado de lo viejo, sigue un poco la discriminación por la orientación sexual, pero yo te lo pregunto así. ¿Qué significa esto de que ustedes le denominan LGTBI más y le ponen más términos? Si nos le explicás a todos los espectadores. Bueno, sí, antes de explicar el acrónimo de lo que significa LGTBQI+, quiero mencionar también de que las personas LGTBQI+, a lo largo, a nivel universal, siempre hemos estado en la historia. Con diferentes representatividades siempre hemos estado en la historia, arte, política, educación, etcétera. Entonces, eso es muy importante que se sepa para que quede plasmado. Y otra cosa muy importante también es entender qué significa cada una de estas siglas, ¿no? LGTBQI+, que hace referencia a mujeres lesbianas, a hombres gays, a personas bisexuales, a personas trans, ya sean mujeres u hombres trans, a personas intersexuales y ¿Qué significa eso intersexual? Intersexuales son personas que nacen con una condición específicamente física, ¿no? Donde existe una manifestación de dos genitales dentro de su corporalidad, okay, ¿no? Entonces, no voy a repetir la palabra claro, con la que antes se conocía, pero el término adecuado es intersexual. Y la Q, que es la que siempre genera duda, hace referencia al término queer. En los años 50 y 60, cuando se utilizaba la palabra queer, tanto en Australia como en Estados Unidos, hacían referencia, ahí viene una persona queer como una persona, un bicho raro o algo extraño. Entonces la palabra queer se volvió reivindicativo para todas las personas LGTBQI+. Entonces, al final, toda persona disidente o que se autodetermina dentro de la población LGTBQI+, es queer. Entonces, al final, esa terminología tiene un posicionamiento político. Y el más es porque también existen otras identidades y expresiones, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que representa el acrónimo LGTBQI+. ¿Vos estás a favor del matrimonio entre el mismo sexo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Cuál es la razón? La razón es porque yo tengo que tener las posibilidades como hombre gay de poder casarme y de poder obtener y de poder que el sistema me pueda garantizar mis derechos civiles también. Entonces, si tú puedes casarte como un hombre heterosexual, ¿por qué yo no puedo si yo también voy a pagar impuestos? Si yo también pago los impuestos municipales. Entonces, también debo de tener la posibilidad de poder alcanzar y de gozar mis derechos civiles. En el tema de hijos, ¿crees que tienen derecho para adoptar las personas del mismo sexo hijos? Debe de existir la posibilidad como cualquier otro ciudadano. Como te lo mencioné al inicio, Carlos, existen diferentes modelos de familia. Sin embargo, en la línea de tiempo en el que Honduras se encuentra es un tema que es completamente prematuro. Eso también es algo que lo quiero manifestar, ¿no? Eso es algo completamente prematuro. ¿No estamos como tan abiertos en el país? Es un tema prematuro. No quiero decir si estamos tan abiertos o no, pero sí es un tema prematuro. Pero también quiero mencionar algo muy importante, que el hecho de que yo mencione que me interese el tema del matrimonio igualitario, esta idea o esta idea de proyecto no representa también a todos los hombres gays o a todas las personas LGTBQI+. Como todos sabemos que existen diferencias y que cada persona tiene su propia autodeterminación en cuanto a sus decisiones personales. ¿Por qué sucede, Javier? Y te lo hago como una afirmación. Si estoy equivocado, decímelo. Si vos pensás diferente. Pero ¿por qué se nota que en la sociedad hay mucho y muchas también personas como reprimidas, que le llamamos normalmente, no sé si es el término correcto, que no salen del closet y vos los ves desde que estamos en la escuela, hermano, desde que están en la universidad, sean hombres que vos ya le ves la orientación y cuesta eso que salgan las mujeres también.
¿Por qué ¿Por qué sucede esto en cuesta? el país y no sucede en otros países? Bueno, ¿por qué cuesta? Te voy a poner un ejemplo súper básico. Si yo te dijera, Carlos, aquí abajo hay un foso de leones y tirate, vos sabes que te van a comer, ¿tú te tirarías? No, ¿verdad? ¿Sabes por qué no te tirarías? Porque sabes que te van a comer y te van a devorar. ¿Qué quiero poner con qué quiero decir con esta ejemplificación? Que vivimos en un sistema que sigue siendo violento y que evidentemente hay personas que eligen desde su propia cosmovisión, desde sus propios derechos sexuales y reproductivos, no exponerse. Y los derechos sexuales y reproductivos nos permiten revelar nuestra orientación, nuestra identidad o mantenerla en un completo anonimato. Entonces tiene que ver con un tema de derechos sexuales y reproductivos y también desde un enfoque de autocuidado. ¿Quién es el gobierno que más ha apoyado a la comunidad LGTBI+. La pregunta, no te voy a decir que es una pregunta infértil, pero es una pregunta que tiene una respuesta bastante lógica. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro es un gobierno, como ya lo dijo la presidenta en su mandato, con un enfoque social. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro es un gobierno de transición que está montando las bases para poder recuperar las dignidades. Y dentro de las dignidades están los grupos más vulnerabilizados socialmente y dentro de esos grupos se encuentra la diversidad sexual. Por ende, el discurso tiene una coherencia y se están haciendo acciones transformadoras que enfoquen y transformen las realidades de las personas LGTBQI+ en Honduras. Lo que al final la presidenta Xiomara Castro espera de que Honduras sea un país vivible para todos estos grupos en situación de vulnerabilidad social. Hermano, ¿cuáles las partes más vulnerables que viven ustedes como comunidad? ¿En qué se sienten que son más atacados? Bueno, quiero mencionarte que la salud mental es uno de los temas más complejos cuando estamos hablando de personas LGTBQI+, ¿no? Tanto rechazo, tanta discriminación, tanta violencia, tanta exclusión de todos los sistemas y subsistemas hace que la salud mental esté completamente deteriorada. Es un tema que se tiene que estar potenciando, el tema de la salud mental. ¿Qué más me preguntaste? No, te pregunté como en qué puntos son vulnerados ustedes. En todos. Las personas LGTBQI+ somos vulnerados en todos los sentidos. Y te pongo el ejemplo. Hay un famoso caldo de cultivo. No te preocupes, no te preocupes. Hay un caldo de cultivo que es el caldo de cultivo de violencia. Las personas LGTBQI+ generalmente son expulsadas de su núcleo familiar. Después de que son expulsadas de su núcleo familiar, son expulsadas del sistema educativo por ser personas LGTBQI+. Ahí las personas LGTBQI+ se van quedando sin dos herramientas, sin su núcleo familiar y sin educación. Y sin educación, ¿qué tipo de trabajo se puede obtener si no tenemos las herramientas metodológicas, las herramientas técnicas para poder enfrentar un trabajo? Ahí estamos hablando de 3 recursos completamente importantes para el desarrollo de cualquier persona, no solo para las personas LGTBQI+. Después de eso, la salud. Y por último, se va a un sistema de justicia que es un sistema de justicia que se va amigando de a poco con la población LGTBQI+. Entonces, ese caldo de cultivo es un caldo de cultivo de violencia que estoy completamente seguro que la presidenta Xiomara Castro está sumamente comprometida y ya está dando pasos para poder cambiar esta realidad desde todos estos enfoques que te estoy hablando del caldo de cultivo. Fíjate que hace unos años, unos 4 años, 5 años aproximadamente, cuando iniciábamos con El Espectador, nos tocaba con el equipo buscar notas de una u otra manera distintivas. Y me acuerdo de un dato que daba en aquel entonces una ministra que después pasó a ser, ya te hice un gran contexto, a ser denunciada por el Ministerio Público por temas de corrupción, etcétera, en el anterior gobierno. Pero bueno, lo que te quiero decir que un dato que ella dio es que la comunidad más afectada por un enemigo que tenemos todos, y principalmente, bueno, de todas las edades, independientes de la religión, la idea política, es el tema del VIH. ¿Cómo están combatiendo ustedes eso desde la comunidad? Conste y aclaro que eso está atacando a toda la sociedad, pero según lo que mencionaba esta ministra, ustedes son los más atacados. Entonces, me quedé con ese dato hace muchos años. ¿Qué pensás de eso? Lo primero que voy a decir es referente a que cuando hablamos de VIH y relacionarlo con las personas LGTBQI+,
es estigmatizante. ¿Por qué? Porque ya se han dado encuestas sacadas por organizaciones de sociedad, por organizaciones internacionales, tanto por ONU-SIDA, por el sistema de salud hondureño, que en realidad cuando ya se sacan todas estas métricas, en realidad no son las personas LGTBQI+ las más afectadas por el VIH. Entonces, asociar el VIH hacia las personas LGTBQI+ es un estigma. Es un estigma, claro que sí, es un estigma. ¿Y cómo ustedes debaten eso? Y también cómo lo contrarrestan, porque vuelvo y digo, que aquí es que nadie está, como dicen, exento. Entonces, ¿cómo debaten eso, Javier? Bueno, las organizaciones de sociedad civil y la Secretaría de Salud crean estrategias constantemente para poder combatir la desinformación y también trabajar el tema de la prevención. Eso es completamente indispensable, pero cuando hablamos de prevención, no solamente para personas LGTBQI+, cuando hablamos de prevención es un tema que nos compete a toda la sociedad. Enlazo esto y te voy a poner un poco a pelear ahí, pero sacando este dato de esta ministra que lo dijo en aquel momento, Batres, apellido Batres, ¿quién es el partido político, hermano, más discriminativo hacia la comunidad LGTBI+ en el país? Mira, cuando hablamos de partidos políticos... líderes políticos, me refiero. Sí, líderes políticos, eso te lo iba a mencionar porque hay un dato muy interesante que personas LGTBQI+ hay en todos los partidos. Eso es algo indispensable e importante que se sepa. ¿Y eso te alegra mucho? Aunque no pertenezcan a tu partido. Por supuesto, las personas LGTBQI+ tenemos derecho a tener una vida y una participación política y que ésta sea orgánica. Sin embargo, también es importante reflexionar sobre en qué espacios nos movemos, pero eso es un tema que tiene que ver con la autodeterminación de cada persona. Entonces, te repito bien la pregunta, ¿cuál es el partido político en Honduras que tiene sus líderes más discriminativos hacia la comunidad LGTBI+? Juan Orlando Hernández, en la toma de posesión, ahora mismo no recuerdo el nombre, llamó a las personas LGTBQI+ enemigos de la patria, en una toma de posesión, en una imposición de banda. Entonces, ese discurso de odio creo que ha quedado en la historia y como ya sabemos, el Partido Nacional nunca se ha preocupado por el bienestar público, mucho menos por el bienestar específico de algunos grupos ubicados en situación de vulnerabilidad. Entonces, ese discurso fue completamente discriminativo, violento, y eso generó también una ola de violencia, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando estos líderes políticos hacen este tipo de violencia, esta desciende a la sociedad en general. Entonces la sociedad dice, bueno, si aquel político, aquella autoridad está ejerciendo violencia, de una u otra forma la gente se siente o avala ese discurso y se siente con el derecho de replicar esa violencia. Y evidentemente Roberto Contreras, ¿no?, que sabemos que ha hecho discursos racistas, el alcalde de San Pedro Sula, ha hecho discursos clasistas y racistas y homo-lesbo-bitransfóbicos, pero por suerte, y te lo digo por suerte, no por suerte no, porque en realidad no fue suerte, por un tema de recuperación de dignidades. Lo bueno es que hoy tenemos un gobierno que es completamente, que está a favor de poder trabajar por los grupos más vulnerabilizados, y entre ellos las personas LGTBQI+. Hablando del gobierno, ¿perteneces hace unos meses al gobierno de la primera mujer presidenta? ¿Te vas a la Secretaría de Desarrollo Social, si no maldigo el nombre, así se dice? ¿Por qué lo haces? ¿Qué cargo desempeñas? ¿Y cuál es tu trabajo ahí? Bueno, vuelvo y repito, como te lo comenté al inicio, mi enfoque como un hombre político LGTBQI+, es poder hacer un cambio desde las estructuras. ¿Qué significa esto? Que para poder generar estos cambios necesitamos involucrarnos en estos espacios. Fui convocado, ¿no?, en mi calidad de militante y activista del Partido Libertad y Refundación, y actualmente pertenezco a la Secretaría de Desarrollo Social. Me atrevería a decir la secretaría más importante, ya que la presidenta ha autodenominado su gobierno como un gobierno social. Entonces, estar dentro de la secretaría más importante en un puesto que tiene que ver con la transversalización de políticas públicas y con acciones de incidencia que favorezcan y que potencien el bienestar de las personas LGTBQI+, es completamente formidable, ¿no? No solo para mi pensar, sino me vuelve coherente en cuanto a lo que yo ya venía haciendo anteriormente desde el 2017, ¿no? ¿Cuál es el cargo? Coordinador de la Unidad de Políticas para la Inclusión.
¿Qué haces en el cargo puntualmente con tu personal que tenés Bueno, bajo mando? te comento un poco. A mí me gusta un poco como hacer la radiografía completa. La Secretaría de Desarrollo Social es la Secretaría Rectora de las políticas públicas de todo el sector social. Y al ser la Secretaría que rectora estas políticas públicas, asume la responsabilidad, evidentemente, desde una visión general de la presidenta de poder recuperar dignidades, elabora las políticas públicas y también brinda asesoría técnica a otras secretarías siempre del sector social, ¿no? Y estas políticas públicas que se están elaborando, todas necesitan tener el componente de diversidad sexual. Es decir, si se está trabajando una política de juventud, necesita tener el componente de diversidad sexual porque hay jóvenes que son o que somos de la diversidad sexual. Si se trabaja una política de pueblos, necesitamos que llegue y que hable de personas LGTBQI más racializadas. ¿Por qué? Porque existen personas garífunas o mujeres garífunas que son lesbianas, mujeres trans garífunas que son lesbianas, mujeres trans que son garífunas, hombres trans, lencas. Entonces, eso es transversalizar las políticas públicas, es hacer que la política pública se vuelva integral y que sea una política que abrace a todas las poblaciones. ¿Cuál es mi deber? Que dentro de la Secretaría de Desarrollo Social siempre tenga el componente LGTBQI+, todas estas políticas. Y esa es la responsabilidad que se me ha delegado, una responsabilidad grande, pero una responsabilidad que al final es placentera. ¿Por qué? Porque cuando todas estas políticas están en elaboración, es importante hablar de que las personas LGTBQI+ existimos y que necesitamos ser mencionadas en esas políticas públicas. Antes de irnos a la pausa, ¿cuándo tomás la decisión en tu vida de ser gay, como me lo dijiste en la entrada? Bueno, es importante siempre hablar desde la información, ¿no? Desde que yo tengo mi uso de razón, ¿siempre? Yo siempre sentí atracción por personas de mi mismo género, es decir, hombres, ¿no? Y lo que pasa es que no lo podía conceptualizar. Sin embargo, es importante tener claro de no caer en esta parte de la morbosidad de que si se hace o se nace, ¿no? Esto también puede ser una experiencia que cada uno la puede autodeterminar según cómo lo ha vivido. ¿Es variado eso? ¿A ese punto iba a llegar? Te lo voy a hablar desde mi propio sentir. No voy a comprometer otras poblaciones ni otras existencias también, porque cada persona tiene su propia autodeterminación. Yo te puedo hablar por mí, desde que yo tengo uso de razón, me autodetermino y me identifico como un hombre gay, ¿no? Y eso no ha sido cambiante. Y es como que tú digas de un día para otro, bueno, hoy soy heterosexual y bueno, sí, ya mañana me voy a levantar y me van a gustar los hombres. No funciona de esa forma, entonces es importante ir de una forma u otra, ir deconstruyendo, ¿no? Estos mitos, estos tabús que más allá de todo eso se terminan volviendo violentos, ¿no? Si hay una persona reprimida, ¿cuál sería tu mensaje, Javier Carrington? Si hay una persona que se encuentra excluida o que se siente presionada porque hay un sistema que la va a discriminar o que le va a discriminar por su preferencia sexual, por su expresión o por su identidad de género, lo ideal es que esta persona pueda buscar su círculo de confianza, ¿no? Que pueda tener su círculo de confianza para que esta persona se pueda sentir segura o seguro. Ese sería el primer paso. Ese sería el primer paso, su círculo de confianza, y antes de eso evidentemente es importante acudir a espacios que tengan que ver con información y que tengan que ver también con autoexploración. ¿Con algún psicólogo o algo así? Sí, por supuesto, pero a un psicólogo no es de la patologización, sí, porque las personas LGBTQI+ más estemos enfermas, sino a un psicólogo para poder comprender y entender el tema de los autocuidados, también entender que vivimos en un aparato y en un país completamente violento. ¿Apoyan ustedes esto desde tu dirección dentro de Sedesol? Sí, claro, la dirección es una dirección completamente estratégica que está vinculada a diferentes acciones y entre ellos está el proceso de derivación, es decir, el proceso de poder brindar algún tipo de acompañamiento para que estas personas puedan encontrar también un espacio seguro. ¿Les apoya mucho el ministro José Carlos Cardona? Aquí estoy sentado, estoy en la Secretaría de Desarrollo Social y se están trabajando políticas públicas que se están hablando y que se están mencionando a personas LGTBQ+. ¿No se enojaron porque venía el espectador? Pregunto. Nadie de la Secretaría de Desarrollo Social me escribió, ninguno de mis dos jefes, ninguno. Al contrario, creo que hay un espacio de confianza, hay un vínculo laboral y sobre todo estamos comprometidos con refundar este país desde lo que se nos ha encomendado. Vamos a unos consejos comerciales, ya regresamos.
mi patria querida, ser catracho es mi gran bendición. Hondureño yo soy de por vida y con la red de Claro está mi conexión. Bailo punta, me echo mis baleadas y de corazón voy con la selección. Y en Honduras pago mi factura con la moneda de mi linda nación. Claro que sí, claro que lempiras. Vivo en Honduras, mi factura la pago en lempiras. Claro que sí, claro que lempiras. En Claro ahora todos los pagos de tus servicios son en lempiras. Verde es igual a ahorro, porque en la colonia llega el mes que todos esperaban. Noviembre Verde, donde encuentras los productos a los precios más impactantes del año. Aprovecha el 2x1, 3x2, 4x3, 50% de descuento y segundo a mitad de precio. Además, tienes el 10% de cashback permanente pagando con tus tarjetas de crédito Picosa La Colonia. Encuentra aquí las ofertas que tanto esperabas, solo en Noviembre Verde de La Colonia. Acá te queremos. Encuentra tu suerte con Friito Naturas en el clip de tu lata. Participa por un pase a la piscina de pelotas. Encuentra la lata premiada de Friito Naturas y podrás ganar hasta 5,000 lempiras o muchos premios más. Busca en redes sociales las ubicaciones de la gira Friito Naturas que estarán cerca de ti. Al comprar Friito Naturas Tetra Pak, ayudas a que nuestras escuelas tengan más pupitres. Friito Naturas. En tu piel, en tu salud, en tu desayuno, en tu cocina, en tu vida. Miel de abeja La Africana. Contáctanos a través de nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp al 88008469. Miel La Africana es la miel de los catrachos. La mejor experiencia en comida se vive en Restaurante Finline. Deleítate con lo mejor en mariscos, sopas, carnes, emparedados y mucho más en un solo lugar. Abierto de 11 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo, en el barrio Guanacaste, frente a antiguos cines Aries y Tauro. Para reservaciones o pedidos a domicilio, llama al número 33 65 42 46. No lo olvides, la mejor comida solo la encuentras en Restaurante Finline. Conciertos Mac presenta la noche que todos estábamos esperando. Única presentación en Honduras. Los Bukis en concierto. Sábado 7 de diciembre, 8:30 de la noche. Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Un concierto para vivir, recordar y bailar con sus mejores éxitos. Compra tus boletos en eticket.hn o en los kioscos ubicados en Multiplaza en San Pedro Sula, Metromall y Multiplaza en Tegucigalpa. 10% de descuento al pagar con tus tarjetas BAC. Patrocina Municipalidad de San Pedro Sula. Cash con el apoyo de Nissan, La Prensa, Por Salud, Grupo Río. Produce El Vivo Honduras. Sé parte de la historia. Sé parte de la Bukimanía. ¿Todavía no has pagado tus impuestos de la alcaldía? No te preocupes, tenemos amnistía. Te damos descuentos por pagos al contado y arreglos de pago de hasta 3 meses. Este beneficio vence el 31 de diciembre de este año. La amnistía es válida para el total de tu deuda generada hasta el 1 de diciembre de 2023. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Hola. Hola. Para su clase de las 8 ya hay varios inscritos. La clase de las 9 ya está llena. 8, 9, 8. Respiramos profundo. 8, 9 veces. Pasamos de 8 a 9. 8, número 8. ¿Cuántas va a llevar? 8. Deme 8. En noviembre verás el 8 y el 9 por todos lados, porque noviembre es el mes de pago de tu matrícula vehicular para las placas con terminación 8 y 9. Entra a nuestra página para más información. Instituto de la Propiedad, Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara sí cumple. Ahorrando con Davivienda, su ACH es gratis. Cuando el grupo de amigos por fin sale a comer, pague la cuenta del restaurante y quites el peso del ACH de encima. Si encontró el look para lucir su nuevo peso, pague su compra y quites el peso del ACH de encima también. Pague al mecánico que le quitó el ruidito del carro y quites el peso del ACH de encima. Haga cualquier transferencia y quites el peso del ACH de encima. Davivienda.
En EPS estamos comprometidos con tu salud y bienestar. Con clínicas en todo el país, ofrecemos atención médica de calidad, accesible para toda la población hondureña. En nuestras clínicas encuentras atención médica 24/7, siempre a tu disposición cuando más lo necesitas. Somos la mejor opción en salud porque entendemos lo importante que es para ti y tu familia recibir una atención rápida y eficiente. Desde consultas generales hasta especialidades médicas, nuestro equipo de profesionales está aquí para ti. Ofrecemos servicios que se adaptan a tus necesidades, brindándote una salud de calidad y accesible. Donde hay confianza, hay salud. Es Honduras mi patria querida, ser catracho es mi gran bendición. Hondureño yo soy de por vida y con la red de Claro está mi conexión. Bailo punta, me echo mis baleadas y de corazón voy con la selección. Y en Honduras pago mi factura con la moneda de mi linda nación. Claro que sí, claro que lempiras. Vivo en Honduras, mi factura la pago en lempiras. Claro que sí, claro que lempiras. En Claro ahora todos los pagos de tus servicios son en lempiras. Regresamos espectadores, y le decía a Javier yo que tiene un parecido al jugador del Real Madrid, el número 9, Mbappé. ¿Te parece Mbappé, fíjate? A Kylian Mbappé, me lo han dicho mucho desde el 2017. Es una comparación desde la parte fenotípica que me la han hecho mucho. Sí, te parece bastante, pero no te gusta el fútbol, ¿va? Asegurás, y el asegurar es un poco estigmatizante, bueno, pero en realidad no está dentro de mis prácticas deportivas, el fútbol. No, ¿qué deporte haces? Ninguno. ¿Ninguno, nada? No, ninguno. ¿Al gym, algo, nada? No, ninguno. ¿Enfocado estás en el trabajo? Estoy enfocado en refundar desde mi espacio este país. ¿Cuáles son los mejores ministerios, Javier, del gobierno de la primera mujer presidenta? Evidentemente no puedo dejar de mencionar la gran labor que se hace de la Secretaría de Desarrollo Social a través de sus dos programas ejecutores, el ProASOL y la Red Solidaria. El segundo ministerio que sería importante mencionar es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y considero que Senacit. Sí, y considero que el Fondo Hondureño de Inversión Social es un ministerio que... ¿El FIS? El FIS es un ministerio que también está haciendo grandes cambios significativos. Bueno, los tres están haciendo, todo el gobierno está haciendo cambios significativos, pero a nivel personal... ¿Pensás que esos tres? Me has hecho la pregunta, claro. Te soy muy honesto, considero que esos tres están haciendo una labor bastante tangible, ¿no? ¿Y algún ministerio que realmente no compartís cómo lo están manejando? Porque también está manejado por humanos. No lo tengo completamente claro, sin embargo reconozco que, porque tampoco voy a mostrarme como una persona ignorante, porque evidentemente no lo soy, sin embargo también sé que existen algunos anticuerpos, y evidentemente hay cosas que se pueden seguir mejorando. Ahí me perdí un poco. ¿Anticuerpos se refiere a? Que hay cosas que se tienen que seguir potenciando y mejorando. Porque hay gente como más estática, algo así. Sí, de repente. También tiene que ver un poco con la dinámica de cada uno de los ministerios y con la naturaleza también de cada uno de los ministerios, ¿no? Pero ese es un tema meramente de percepción personal. Sin embargo, considero que el gobierno de la primera mujer presidenta está haciendo gestiones muy rescatables, y no solo rescatables, tangibles. Y eso es algo completamente importante. Por eso dice la presidenta Xiomara, allá les prometieron no sé cuántos hospitales, yo solo les prometí 8 y se los estoy construyendo. Esa es una acción tangible. Estas carreteras, la mayor inversión en carreteras de Honduras lo ha hecho el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. ¿Qué otros elementos más destacás dentro del gobierno de Xiomara Castro? No puedo dejar de mencionar las 2007 aldeas que están focalizadas a través de la Red Solidaria para erradicar la pobreza y la pobreza extrema. No puedo dejar de mencionar evidentemente el programa de becas solidarias, ¿no?, que está liderado por la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Cómo funciona eso de vos que estás ahí en Cedensol? Nosotros conocemos un montón de jóvenes que también, algunos son de libre,
otros son liberales, otros cachurecos, otros no son nada. Entonces, ¿cómo funciona? Si es de otro partido, no hay ningún problema. No hay absolutamente ningún problema. Creo que el ministro José Carlos Cardona ha sido completamente enfático, la viceministra Mirta Gutiérrez también, que no hay sectarismo. ¿Cuántas becas hay en CESOL? ¿No sabes el dato exacto? No tengo el dato exacto, sin embargo estoy en otro departamento, claro, sin embargo es importante también, como tú lo mencionabas, desde un enfoque sectario, es importante también que se tenga claro que la CESOL y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro están gobernando para todo Honduras, no tienen un discurso separatista por afinidad o afiliación política. Si ahorita no está escuchando o viendo un joven, ¿cómo puede optar a esa beca? Lo importante, vivimos en una era tecnológica, sin embargo, no todo Honduras es tecnológico. Es importante que siempre estén pendientes del tema de las convocatorias a través de las redes sociales, de la Secretaría de Desarrollo Social. Hay un orden cronológico de cómo se hacen las cosas y se lanza una convocatoria, ¿no?, a través de diferentes plataformas, y es importante que las personas puedan seguir las instrucciones para aplicar a su beca y poder avanzar en su formación académica. En el tema político, ¿va a estar en otro movimiento o seguís en el POR? Estoy haciendo la transición a otro movimiento dentro del Partido Libertad y Refundación. ¿Cuál va a ser? ¿Se puede saber? M28. El más... ¿El más qué? Más fuerte, el oficialista. El más organizado. ¿El más organizado? Todos están organizados. El más organizado. Esa es la forma con la que yo lo autodetermino. O lo defino. ¿Vas a ir de candidato o precandidato, es el término? Precandidato a cargo de elección popular, no. Pero me dijiste al inicio también que dentro de esos mismos espacios es donde formas los cambios. Sí, es que también es importante también definir la participación política. La participación política no solamente tiene que ver con cargos de elección popular, también es poder estar desde otros espacios y participar desde otros poderes también del Estado, no necesariamente desde los cargos de elección popular para llegar al hemiciclo legislativo. También se puede hacer cambios desde otro tipo de espacios. En el M28 ya solicitaste el apoyo a la Pichu Celaya, ya le solicitaste, porque ella es la encargada ahí del M28, ¿le solicitaste apoyo para la comunidad LGTBI+? A ver, te comento un poco cómo funciona. Lo primero, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, cada uno de los diputados electos por el Partido Libertad y Refundación tienen claro que para transformar Honduras se necesita hacerlo desde la conciencia de clase, y eso es algo que no le falta a nuestros diputados, y evidentemente no le falta tampoco a la Pichu. Evidentemente se sabe que todos estos diputados, al poder tomar una decisión que favorezca a las personas LGTBQI+, no puedo hablar por todos, pero en una gran mayoría sí lo van a hacer. ¿Tenés algún rol, hermano, dentro del M28? ¿Vas a tenerlo? Posiblemente. Eso es algo que eso es algo que se va gestando, ¿no?, dentro de la vida organizativa del partido. En la comunidad LGTBI+, ¿cuál es la candidata o el candidato favorito para la presidencia? Dentro de la población LGTBQI+, ¿sí? Voy a hablar por mi persona, no puedo hablar por todas las personas LGTBQI+. Si me lo preguntás a mí, Javier Carrington, directamente, la abogada Rixi Moncada. A mí, Javier Carrington. ¿Por qué la abogada Rixi Moncada? Porque la abogada Rixi Moncada tiene dos componentes muy interesantes. No solamente tiene la conciencia social, ¿no?, que es indispensable para cualquier presidente, sino que también es una mujer muy técnica, hablándolo metodológicamente. Entonces, creo que esas dos fusiones son importantísimas para seguir con el proyecto de refundación. Muchas gracias, Javier Carrington. Hemos terminado la semana con un episodio muy ameno, hermano. ¿Te ha gustado? Claro que sí, me he sentido cómodo. Y si no me hubiese sentido cómodo, me hubiese levantado y me hubiese ido. Sin embargo, creo que ha sido un espacio saludable. ¿Te gustó la dinámica? ¿Pensaste o tenías algún estigma mental? No, la verdad que no, pero sí sé que este es un espacio que bueno, la verdad que cuando estás informado y estás haciendo el trabajo honesto y tenés todas las herramientas, no hay nada que te deba de asustar, ¿no? Correcto. Excelente. Y a ustedes, espectadores, nos despedimos. Mire, Javier Carrington pertenece dentro de una dirección de inclusión para estas personas que, de una u otra manera, se lo digo, todos tenemos un amigo familiar, alguien cercano que tiene una orientación diferente. Hay que respetar. Miren, en los países del primer mundo eso es de lo más normal.
cada quien tiene su pensamiento, su preferencia y hay que respetarlo. Y de eso se trata. Pero bueno, nos despedimos, espectadores, deseándole un fin de semana lleno de éxito y siempre al lado de nuestras familias. Hasta pronto.